Muy bien, buenas noches a todos. Este es otro video más en mi canal de Alberto Montoya. En esta ocasión voy a hacer un video de cómo se resuelve o cómo se estiman los parámetros en un muestreo aleatorio estratificado, sus siglas sus siglas MAE, en el programa Ecological Methodology, en el cual estamos observando su icono. El icono es el que está en medio de la pantalla. Este programa fue hecho por Krebs y acompaña al libro del mismo autor que se llama Ecological Methodology, el cual es un libro muy recomendable, no solamente para cuestiones para cuestiones de muestreo, sino para, como su nombre lo indica, pues estimar muchos parámetros en el ámbito ecológico. El programa, por lo tanto, acompaña este libro y es un programa que nos puede resolver o nos puede ayudar a estimar diversidades, equitatividad, etcétera, etcétera. Yo lo que me voy a centrar es en algunos videos voy a utilizar este programa para estimar parámetros en diferentes tipos de muestreo, en los muestreos que tiene este programa. Ya había hecho anteriormente cómo se resolvía un ejercicio del muestreo aleatorio adaptativo por conglomerados. Ahora me toca el muestreo aleatorio estratificado. Muy bien. Primero vamos a recordar un poco qué es el muestreo aleatorio estratificado. Ya con anterioridad en un video, el cual voy a poner la liga en este momento, había explicado cómo se estimaban los parámetros en un muestreo aleatorio, qué es, qué importancia tiene, cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de muestreo. Por lo tanto, voy a hacer una recordadita, pero muy breve y rápida acerca de este tipo de muestreo. En el muestreo aleatorio estratificado, supongamos que estamos en la playa en el mar la vida es más sabrosa, y nos damos cuenta que hay unos moluscos que se distribuyen en el perfil de la playa de acuerdo a las profundidades. Observamos que, como se ve en esta imagen, en la cual está representando el talud continental, aquí estaría el continente y el mar el nivel del mar estaría por acá. Entonces observamos que hay una zonificación de los organismos a lo largo de las profundidades. Además, no solamente la abundancia cambia a través de las profundidades, también cambia el tamaño de los organismos. A propósito, puse organismos pequeños en la parte más superficial, y conforme nos vamos siguiendo hacia abajo, los organismos son de mayor tamaño y por lo tanto seguramente de mayor edad. Entonces, en un muestreo aleatorio estratificado, nosotros podemos identificar perfectamente los estratos y podemos separarlos. Son estratos que no se van a sobrelapar, y entonces podemos identificar cada uno de ellos. La ventaja que tiene este tipo de muestreo aleatorio estratificado es que me permite analizar los estratos por separado y posteriormente hacer la estimación de mi población objetivo. La población objetivo sería todos los moluscos en esta zona. Entonces es muy importante este tipo de muestreo, más importante, por ejemplo, me da estimaciones más precisas que el muestreo aleatorio simple. Si aquí hiciera utilizara el muestreo aleatorio simple, tendría sesgo. Seguramente habría una mayor representación o representatividad de alguno de los estratos. Es muy probable que no tuviéramos la representatividad idónea. Seguramente tendríamos los intervalos de confianza de nuestras estimaciones, en específico el de la media y el total de la población, pues intervalos de confianza más amplios, y por lo tanto tendríamos una menor precisión. En el muestreo aleatorio estratificado me permite, si yo puedo identificar los estratos, me permite entonces analizar cada uno de mis estratos de manera independiente y luego, como lo dije,
estimar el total de mi población. Por lo tanto, el número total de unidades de muestreo en cada uno de mis estratos sería mi n mayúscula, y el subíndice que está aquí, 1, 2, etcétera, me estaría indicando a qué estrato me estoy refiriendo. Por ejemplo, n subíndice 1 me estaría indicando al primer estrato a la profundidad 1. N subíndice 2, el número total de unidades de muestreo en el estrato 2, N subíndice 3 en el estrato 3, así sucesivamente. Ahora, el tamaño de muestra de cada uno de mis estratos va a ser n minúscula y también va a llevar un subíndice, 1, 2, etcétera. Y de manera general, el número el estrato que nos estamos indicando va a estar referido con el subíndice h. ¿Por qué es importante estratificar la población? Como ya mencioné en el video anterior, me da mayor precisión. Puedo estimar además la media, el intervalo de confianza para cada estrato y posteriormente a partir de ahí a estimar el total de mi población, con lo que me va a dar mayor precisión en mis estimaciones. Además, áreas heterogéneas, puedo utilizar diferentes tipos de muestreo. Puedo utilizar, por ejemplo, unidades de muestreo de diferente tamaño en cada estrato. El muestreo estratificado me permite hacerlo y en sus cálculos voy a entonces eliminar ese posible sesgo del tamaño de mis unidades de muestreo. Administrativamente, por lo tanto, son mejores, ya que cada estrato lo puedo muestrear un grupo de trabajo diferente. ¿Cuál es la lógica de este tipo de muestreo? Bueno, pues los pasos a seguir en la estimación son los siguientes. Una vez que logro identificar mis estratos, como en este ejemplo, entonces voy a calcular mis estimadores de interés para cada estrato. En este caso, rayita subíndice 1 me está indicando la media de mi primer estrato, la media de mi segundo estrato y la media de mi tercer estrato. Es decir, calculo mis estimadores para cada estrato de manera separada. Puedo calcular también la varianza de cada estrato, más bien debo de calcularla. Puedo calcular los intervalos de confianza de cada estrato. Y a partir de esta información, entonces estimo la media de mi muestra estratificada, que está representada aquí en el color rosa, como Y rayita subíndice ST por Stratify. De repente utilizamos algunos términos parecidos en el lenguaje anglosajón. Bueno, y a partir de esta media estratificada, me permite calcular entonces el total de la población, que en este caso es el simbolito de Y gorrito en color amarillo. Y obviamente con sus intervalos de confianza para la media de mi muestra estratificada y para el total de mi población. No voy a entrar en detalle cómo se calcula la media de cada estrato. No voy a entrar tampoco en detalle cómo se calcula la media de mi población estratificada y por lo tanto las abundancias y los intervalos, porque eso está explicado ya en los videos que ya subí del muestreo aleatorio estratificado, que viene incluso un ejercicio que lo hice en el Excel. Voy a utilizar el mismo ejercicio que viene en el libro de Krebs, que también es el mismo ejercicio que utilicé en el video que abordo este ejercicio y lo resuelvo en el Excel. Es el ejercicio que ustedes van a encontrar en la página 275 del libro de Krebs del año 1999, que lleva por nombre el libro, por supuesto, Ecological Methodology, en su segunda edición de esa editorial en los Estados Unidos. Bien, el ejercicio dice lo siguiente. La tabla de la siguiente diapositiva muestra los datos de un muestreo aleatorio estratificado de una manada de caribús en Alaska Central. Se usó como unidad de muestreo un cuadrante de 4 millas cuadradas, dividiendo la zona de estudio en 6 estratos, basado en un estudio piloto de densidad de caribús en diferentes regiones. Es decir, las unidades de muestreo son entonces estos cuadrantes de 4 millas cuadradas. Ahí están los caribús, para los que no sepan cuáles son. Bueno, ahí está la imagen. Y uno que está siendo devorado por un oso.
Con el programa Ecomet vamos a calcular la media, varianza, intervalos de confianza de la población estratificada. Además, el total, la varianza, intervalos de confianza del total de la población. Vamos a utilizar estos datos, que es la tabla que viene referida en el libro de Krebs. Entonces, pongan pausa al video y copien los datos en una hoja de Excel, puede ser, o directamente sobre el programa de Ecomet. Yo me voy a ir directamente al programa de Ecomet. Los créditos de las imágenes son los que están aquí en esta diapositiva. Muy bien, entonces le doy fin de la presentación, voy a cerrar mi presentación y ya tengo acá, por un lado mi tabla en Excel, que por cierto en el programa Ecomet son esos las columnas que voy a necesitar. El número de estratos, que en este caso está especificado en la primera columna. Cada uno de mis renglones me está indicando los estratos de A la F, son 6 estratos. N mayúscula subíndice H me está indicando el número de unidades de muestreo totales en mi población. En cada uno de mis estratos, 430, 61, etcétera. N minúscula H sería el tamaño de muestra para cada estrato, el N minúscula. Y rayita H es la media para cada estrato. Esto es muy sencillo, o sea, una vez que hago mi muestreo en mi estrato, en mi primer estrato, una vez que hago mi muestreo, entonces en cada unidad de muestreo tomo mi medida, tomo mis datos. Por ejemplo, si es la abundancia, entonces en mi unidad de muestreo 1 de mi primer estrato hay 5 organismos, entonces obviamente voy a hacer 5 más la abundancia en el siguiente unidad de muestreo, más entre el número de unidades de muestreo que utilicé en mi muestra, como siempre lo hemos hecho, ¿no? En este caso se utilizó el muestreo aleatorio simple para cada uno de mis estratos. Muy bien, una vez que saco la media de cada uno de mis estratos, calculo la varianza de los mismos, de la misma manera que calculamos en el muestreo aleatorio simple para cada uno de mis estratos. Estos son los datos básicos, los datos de entrada que necesita mi programa Ecomet. Entonces voy a mi programa, le doy clic en el icono que les enseñé al principio de este video, le dan doble clic y entonces les va a aparecer esta ventana. Aquí en esta ventana tenemos las diferentes opciones de todos los análisis que hace este programa. Ustedes pueden ver que hay para calcular la diversidad, para calcular mediciones de nicho, etcétera, etcétera. Nosotros ahorita en este video voy a ver, como ya lo había dicho, los muestreos. Este es un muestreo estratificado, entonces abro mi ventanita y me voy a donde dice Stratify Sampling y le doy clic en este. Me abre ya el módulo del muestreo estratificado para que metamos la información que requiere el programa para entonces realizar las operaciones. En este caso, si ustedes aquí me permite poner el nombre de mi estudio, Caribous, ejemplo del Krebs, 1999. 1990. Luego me pide que le diga, que especifique el número de estratos. ¿Cuántos estratos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 estratos. Entonces le pongo 6 estratos. A continuación, más abajito, me dice qué tipo de datos son. ¿Son mediciones o son proporciones? Pues son mediciones. Los intervalos de confianza, ¿cómo los voy a calcular? Al 90, al 95 o al 99% de confiabilidad. Lo voy a dejar en 95%. Una vez que ya especifiqué estos valores, entonces lo siguiente que debo de hacer es insertar los datos en esta tabla para que entonces el programa
empiece a trabajar mientras nosotros nos rascamos el ombligo y en un 2x3 nos resuelve las estimaciones que necesitamos. Entonces, para eso dejé abierto el Excel. Este programa me permite hacer lo siguiente. Puedo copiar los datos que me piden. Bueno, aquí es importante mencionarles. Observemos qué son los datos. Dice physical size in sample size unit. Ustedes disculparán mi pronunciación de inglés, es bastante malita, pero bueno, hago el esfuerzo. Physical size in sample size unit, es decir, el tamaño de la unidad, el número de unidades de muestreo totales en mi población, en cada uno de mis estratos, perdón. Sample size sería el tamaño de muestra para cada uno de mis estratos, la media para cada uno de mis estratos y la varianza para cada uno de mis estratos. Aquí voy, entonces lo puse en orden, selecciono, copio y le doy control V y me pega mis datos. Bueno, a mí no me pega nada, ¿no? Copia los datos, pega en la tabla los valores que necesito para realizar mis estimaciones. Aquí una cosa bien importante que tiene este programa muy hermosamente es que me permite estimar el tamaño de muestra para mi muestreo. Es decir, si necesito estimar el tamaño de muestra para el siguiente muestreo, por ejemplo, entonces pues hay diferentes opciones para la estimación de tamaño de muestra por medio de el tamaño de muestra proporcional a cada estrato y la optimal allocation, el número el tamaño de muestra óptimo para cada estrato considerando su tamaño también, y aquí en el óptimo me permite también insertar los costos si es que ya tengo los costos para cada uno de los muestreos. En esta tabla pondría el costo del muestreo en cada uno de mis estratos, los costos totales y bueno, tengo varias opciones. No lo voy a ver en este momento, no tengo los costos, nada más es el ejemplo sencillo. Pero ustedes, si tienen dudas, me pueden mandar un mensaje a través de mi canal y se los contestaré, o si no, en este botón que dice Help le dan clic y va a aparecer un archivo en donde les está explicando qué son estas ventanas, cómo se llenan, etcétera, etcétera. En este caso dice si tengo datos del costo, no tengo. Y además, perdón, eso es por si quiero hacer la estimación del tamaño de muestra, no la quiero hacer, no calcular el tamaño de muestra para cada uno de mis estratos, y entonces inactiva estas ventanas. Ya tengo todos mis datos necesarios, ahora nada más le doy en Run Program, aquí está el monito corriendo, le doy ahí para que se apure y entonces no se espanten. Dicen, ¡ay! ¿Dónde están los resultados? Pues aquí le jalan hacia abajo en esta ventanita y corren la barrita de la derecha y aquí dice Program Output, es decir, los resultados del programa o la salida del programa. Tenemos Stratify Mean per Sample Unit, es decir, la media estratificada por unidad de muestreo, es la media de mi muestra estratificada, la que estaba en color rosa al principio, la Y rayita ST, es de 77.96, es decir, el número de organismos por unidad de muestreo son 77 organismos y cacho, ¿no? Casi 78. Y esto que dice EQ816 es la ecuación en el libro de Ecological Methodology de Krebs. Ahí pueden buscar esa ecuación y va a ser la ecuación para estimar la media estratificada. Con los intervalos de confianza de la media estratificada, el intervalo, el límite inferior 61, el límite superior 94.427 y un error estándar de la media de 8.34. También me da
la estimación del total de la población, es decir, el número total, en este caso de caribús, en mi población objetivo, que serían de 54.496, perdón, pero no veo, tomé un cegatón, en donde encuentro esta ecuación, con los intervalos de confianza que van de 42 a 60, 42.000 a 66.000 caribús en toda mi población objetivo. El error estándar del total, 5.840, por ahí, ¿no? Y con el número de los grados de libertad efectivos de 134. Los grados de libertad se calculan de manera específica para el muestreo aleatorio estratificado. En el video anterior viene la fórmula con la cual podemos estimar esto que les estoy comentando. Como no le pedimos que estimaran el tamaño de muestra proporcional en cada uno de los estratos, pues esta tabla está vacía. Y con esto sería todo por hoy, muchachos. Espero que hayan entendido, espero que haya quedado bastante claro, que me haya dado expresar. Sería todo por esta ocasión. Si les gusta el video, no les olviden de darme un like y suscribirse al canal de este lado. Bueno, muchas gracias, nos vemos pronto.